Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Terapia Diaria. Hoy vamos a continuar hablando de algo que muchos hemos sentido y es la ansiedad. Pueden ir a ver nuestro primer capítulo. Comenzamos hablando de este tema y bueno, en este segundo capítulo de la tercera temporada de Terapia Diaria, vamos a continuar hablando de la ansiedad porque justamente pues es como una condición que ha estado en aumento desde hace varios años ya, ¿no? Esta sensación, ustedes saben, ¿no? Que llega sin avisar, de que te aprieta el pecho, te acelera la mente, que no te deja descansar. La verdad es que la mayoría de nosotros pues tratamos de controlarla o eliminarla, ¿no? Pero ¿qué tal si esta ansiedad no necesariamente fuera nuestro enemigo, sino un mensajero, ¿no? Como todo en nuestra vida. Y también el cuerpo y el inconsciente, pues de repente se conectan o se desconectan según vamos viviendo y bueno, tratan siempre de decirnos algo que necesitamos escuchar. En este episodio vamos a mirar la ansiedad desde una perspectiva distinta, más profunda, simbólica, incluso psicocorporal, gracias a la hipnosis ericksoniana y a la decodificación biológica. Estos dos enfoques, pues la verdad es que nos invitan a entender que detrás de cada síntoma también hay una historia, hay un conflicto, una emoción no resuelta o no reconocida. Incluso pues algunos como programas también de supervivencia, como siempre decimos, y que pues escapan ciertamente de nuestra conciencia. Y para hablar de esto me acompaña un especialista que es, bueno, en ambas corrientes una pro, con una amplia experiencia en acompañar procesos emocionales también a través del cuerpo y del inconsciente. Ella es Liliana Olvera Flores. Les leo un poquito de ella. Ella es restauradora de bienes culturales con más de 25 años de experiencia en la conservación del patrimonio artístico y material de México. Es ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciada en restauración de bienes muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete del INA, y cuenta con una maestría en Historia del Arte. En el ámbito de la psicología, ha cursado la licenciatura en psicología clínica, especializándose en enfoques contemporáneos de intervención terapéutica, entre ellos las 5 leyes biológicas, la hipnosis ericksoniana y la decodificación biológica, áreas desde las cuales integra conocimientos científicos y humanistas para acompañar procesos de transformación personal y emocional. Actualmente ella combina esta labor como psicoterapeuta con la docencia y la divulgación con el objetivo de contribuir al bienestar humano desde una perspectiva integral que une ciencia, conciencia y obviamente vocación de servicio. Bienvenida, Liliana, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Linda. Gracias a ti por tenerme acá. Al contrario, de verdad que es un gustazo tener estos especialistas. Yo me siento muy afortunada y además estamos arrancando esta temporada, entonces mucho más gusto me da. Ya en el primer capítulo abordamos con un par de especialistas este tema de la ansiedad, como que cómo es, cómo se comporta, cómo ha ido comportándose en después de pandemia, ¿no? Y antes también un poco. Pero acá pues nos gustaría que nos contaras desde tu experiencia cómo se comprende la ansiedad, ¿no? Tanto dentro de las leyes, las 5 leyes biológicas, como dentro de la hipnosis ericksoniana, ¿cómo se comprende la ansiedad desde estos enfoques? Claro que sí. Mira, desde las 5 leyes biológicas, la ansiedad como diagnóstico solito, aislado, en realidad no existe. Y creo que inclusive también desde la psicología clínica más clásica, si tú Sí, consultas, sabemos el DSM-5, hay como muchos tipos de ansiedad, ¿no? sí. Desde cosas específicas como algunas fobias a cosas muy puntuales o tan amplio como la ansiedad generalizada. O sea, es esta sensación grande de malestar que no sabes bien por qué se da, no sabes muy bien cuándo llega. A veces es identificable, pero la mayoría de las veces no. Entonces, lo que tendríamos que ver desde la descodificación biológica tiene su asiento en las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Sin embargo, son cosas un poquito distintas.
Las 5 leyes biológicas son, pues, son como un mapa que nos permiten llegar a un diagnóstico de cuál fue el conflicto que se vivió, pero no nos dan entrada para poderlo tratar, para poder intervenir. Para poder intervenir, aplicamos la descodificación biológica. Ok. Entonces, si alguien con ansiedad aparece por la consulta, lo que hay que ver son los síntomas puntuales. Por ejemplo, porque aunque se pueden parecer mucho, no son iguales. Para mí, desde mi enfoque muy personal, la ansiedad es como una etiqueta que se pone a un montón de síntomas que no caben en otro lado, ¿no? Que a veces aparecen todos juntos, a veces solo aparece uno, y puede ser tan amplio y vago y difuso como el estrés. O sea, es algo que mentalmente nos da un poco de tranquilidad porque ya tenemos algún diagnóstico, pero en realidad pues puede significar todo y no significar nada. Ujú. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ir síntoma por síntoma. Ok. Generalmente sí que los síntomas van a coincidir con un miedo al futuro, ¿no? Con esta anticipación de que algo malo puede pasar. Eso sabemos que la ansiedad es miedo al futuro, así como la depresión es estar demasiado en el pasado. La ansiedad es estar demasiado en el futuro en un afán de querer controlar lo malo que pudiera llegar a pasar. Pero, por ejemplo, un síntoma, esta típica, la taquicardia, ¿no? La taquicardia y la sensación de no puedo respirar. No puedo respirar y comienzo a jalar aire, siento que no entra. Esto es una respuesta corporal a una situación de peligro que cuando es un peligro real, estos síntomas ayudan. Si yo voy caminando por la calle y veo a alguien que me quiere atacar, no le llamo ansiedad, le llamo una reacción de supervivencia. Mi corazón empieza a latir más fuerte porque necesito más flujo en mis piernas porque es muy probable que la reacción de lucha o huida, ¿no? Es muy probable que tenga que pelear o que tenga que salir corriendo. Y ahí te digo, pues no le vamos a llamar ansiedad, es una reacción natural de una emergencia. Pero cuando el peligro no es real, sino simbólico, virtual o imaginario, es cuando le llamamos ansiedad, porque no hay una situación real que sea lógica para provocar en el cuerpo esta reacción. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es buscar esa situación que mentalmente la persona está percibiendo y haciendo llegar a su resentir profundo como un peligro, Mm. aunque en realidad no hay alguien allá afuera atacando directamente. Mm. Este concepto del resentir profundo es clave para la descodificación biológica. Nuestro cuerpo no tiene forma de saber lo que está sucediendo afuera. Recibe el input de lo que nosotros con el resentir profundo le estamos mandando. Y si yo le mando una señal de alerta peligro, pues el cuerpo responde. No sabe bien qué pasa, no sabe si voy por la selva y hay un león o si realmente estoy sentado frente a una computadora, pero escuché la voz de mi jefe. Ujú. Ujú, Qué importante y qué interesante, ¿no? Porque justamente lo que dijiste al principio, en realidad siempre llega uno sin saber qué pasa, ¿no? O sea, llega uno a consulta sin saber por qué tengo ansiedad. Incluso acelera todavía más nuestro sobrepensamiento cuando trato de encontrar la raíz, ¿no? Porque sí. todos queremos así como encontrar la raíz como cualquier enfermedad médica y Ujú, saber qué atender o cómo resolverla. Y aún aunque la encontremos puntualmente, pues el resolverla es toda una gama, ¿no? De intervenciones que no podríamos hacer o identificar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que en eso radica también mucho
pues toda la complejidad que trae la ansiedad, ¿no? De justamente no identificar algo visible o tangible para nuestra mirada, para nuestro sentir, para nuestra vista, no sé, que podamos atender o resolver, ¿no? Así es. Sí, Y por ejemplo, totalmente. dentro de la decodificación biológica, ¿cuáles son los conflictos que tú has encontrado en tu experiencia que más se acercan? A lo mejor no sé si los más comunes, porque volvemos al punto, es único, ¿no? Creo que cada persona, pero que de alguna manera pues has encontrado, ¿no? Como las estadísticas, vamos a decirlo así, no me gusta decir tanto eso, pero pues sí, ¿no? Que tú has encontrado como que los mensajes o los conflictos que las personas intentan resolver en este proceso de terapia, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta. Bien dices que pues en cada persona es totalmente distinto. Sin embargo, creo que el denominador común podríamos decir que es em, llevar una vida, en general, lo voy a decir así ahorita, que no, con la que no están conformes. Mm, Eso es muy común. Y entonces el trabajo ahí es lograr que la persona pueda realmente ver, salirse de sí misma y ver que ya no quiere vivir en el lugar que vive, ya no quiere trabajar en donde trabaja. O sea, no son como peligros inminentes, grandes o cosas así que uno dijera, no, pues con razón, tienes ansiedad, ¿no? sí, Sino que son hábitos y formas de vivir que como cuando se le aumenta la temperatura a las ranitas, este experimento muy famoso, que si se aumenta despacio, despacio, despacio la temperatura del agua, pues la rana no se da cuenta y nunca se sale y puede morir del calor ahí, ahora sí que hervida, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. Podemos a lo mejor empezar un trabajo que, bueno, parece no tan malo, y llega un punto en el que de verdad ya es insostenible por muchas cosas, por el horario, por la lejanía, por el tráfico, por el jefe, por el ambiente. Sin embargo, este malestar fue incrementando de una forma poco a poco, que ya cuando es un conflicto tan grande y ya las señales que estás mandando a tu cuerpo es sal corriendo, pero es difícil que la gente lo identifique. Y te digo, puede ser un trabajo, un matrimonio, o mm, sea, una relación en la que ya no se quiere estar, pero obviamente trae otro tipo de cosas, ¿no? Es doloroso, es un duelo, hay muchos factores que hay que resolver antes. Y en ese no estar capacitado para verlo con claridad, es que se dispara el lucha o huida, o sea, no sabemos, y otra vez, el cuerpo no sabe qué está pasando allá afuera, solo sabe que lo que quisiera es salir corriendo. Y exacto, en sí. este De hecho, son sentido, las expresiones más comunes, ¿no? Quiero exacto. salir corriendo, tengo ganas de algo, ¿no? Dicen las personas y me salgo a caminar o justamente la opresión en el pecho, todo. Y escuchábamos, por ejemplo, en el capítulo anterior, a los especialistas, Eric y Miguel, y de repente como que se resumió, se congenió, yo le preguntaba que cómo era pues digamos el dictamen, ¿no? A lo mejor final. Y decían que, bueno, mucho de esto que dices como una forma de que no nos agrada la vida que llevamos o la situación en la que estamos. Ujú, Y eso empieza como detonante, ¿no? Y él decía que a final de cuentas también había que conectar a las personas con ciertos valores. Por ejemplo, no me gusta el trabajo en donde estoy, por esto, por lo otro, por aquello, porque tal vez preferiría estar como en las redes sociales ganando millones de dólares, haciendo videos y veo que la gente pues avanza y progresa y yo sigo en este trabajo de ujú, cochinada, ¿no? Y de ujú. repente pues no estaban tan conectados con los valores de
qué bueno que tienes una fuente de trabajo como esta, ¿no? O sea, no sé cómo te suena a ti, ¿no? Si llegar como a la parte de la conformidad o si realmente reconectar con los valores más básicos, no tan superfluos, ¿no? Ujú, No de estos supervalores o infravalores, decía yo, narcisistas, sino como el hecho de tener esta parte, ¿no? Un trabajo, una familia, un matrimonio, una persona, no sé, valores a lo mejor que tenemos más arraigados, en lo valioso, ¿no? Que más estos valores, pues, exagerados, ¿no? ¿Tú coincidirías con esa idea? Porque ahorita me sonó, te digo, como entre me conformo con el trabajo en el que estoy, dejo de verlo tan negro, o si ujú, realmente nos incitaría o lo ideal sería ese cambio, esa mejora, esa ujú, exigencia o autoexigencia tal vez. ujú. Implica también una exigencia al medio, ¿no? De por qué mi salario es tan bajo, ¿no? ¿Por qué no hay mejores condiciones de trabajo en general a donde yo me pueda agarrar? ¿Cómo conectas esta parte también entre contextual y personal? Ujú. Yo más bien pensaría que es muy diversa la respuesta, porque tan diversa como personas y conflictos se conjugan. Y aquí entraría la parte de la hipnosis Ujú, ericksoniana, porque por supuesto que se puede llegar a un acuerdo con tu consultante y preguntarle él para dónde querría seguir caminando en caso de que ya pueda ver la situación. Y es un camino. Pero yo me he encontrado con que a veces tenerlo claro acá no basta, no basta para bajarlo al cuerpo, para empezar, que es lo primero, porque no se puede llegar a ser hasta no funcional con los ataques de ansiedad o de pánico, ujú. pero también para, para que la persona pueda, voy a hacer un paréntesis pequeñito para hablar de la Claro, hipnosis claro, y luego conectamos con cómo se aplicaría en estos casos. sí. La hipnosis ericksoniana no es una hipnosis típica de las películas, ¿no? De péndulo, ni la persona no pierde el control, ni si yo le digo que haga como gallina, se pone a hacer como gallina, Sí, ¿no? no, nada que ver, ¿no? Las cosas no son así. Más bien, la hipnosis ericksoniana rescata una forma de hipnotismo y de sugestión, de tener un poco la conciencia alterada que vivimos todos los días, todos. Y lo vemos, por ejemplo, cuando ves una película y lloras y dices, pero si actuó fatal esta señorita, yo porque estoy hasta llorando, porque tu inconsciente conecta con esa emoción de tristeza, aunque tu cabeza diga, esto es de mentiras, ella actúa mal, ni me gusta la película, no importa. Ese es un estado hipnótico, un estado de trance ligero. Ujú, O cuando vas manejando o caminando por la calle y te vas en tus pensamientos, te vas, y de repente llegas a la esquina en donde tienes que dar vuelta y dices, ay, ni cuenta me di a qué horas llegué, pero ya es aquí, ¿no? Ese es un estado de trance. Esos estados de trance son los que llamamos hipnosis. Se provocan en consulta y se aprovechan para dar información al subconsciente o inconsciente, no entremos en debates. El ujú, punto es como entrar yo digo, entrarle a la mente por la puerta de atrás, sí, porque no tiene tan controlada, exacto. y ayudarle a la persona a aflorar sus recursos, porque yo algo de lo que estoy convencida, que lo veo todo el tiempo en consulta, es que la gente tiene recursos, la gente tenemos recursos. A Sí. veces los olvidamos, a veces no confiamos en ellos, a veces los aplicamos en una situación y no nos damos cuenta que sirven para otra, pero todos somos una caja de herramientas. Entonces, cuando podemos darle a la persona la posibilidad de que elabore internamente esos recursos, la persona solita llega a su mejor solución. Esta puede ser, bueno, pues animarse a dejar el trabajo, si volviendo con la pregunta inicial,
Si considera que de verdad eso es lo mejor, pues a perderle el miedo a empezar en otro lado o a darse cuenta que no era necesario estar tan molesto y bastaba con hablar con un jefe, con pedir un día de salir temprano, ese tipo de cosas. Pero la idea es que el consultante solito llegue a esa respuesta una vez ha podido abrir su cajita de herramientas y decir, así, yo tengo esto aquí, me puede servir, lo voy a solucionar de esta forma. Qué maravilla. Justamente esa iba a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo a través de la hipnosis pues vas interviniendo en estos casos y sé que muchos otros, ¿no? Pero en este caso de la ansiedad es un proceso, digamos, sí lo conocemos, bueno, los especialistas lo conocemos, pero mucha gente no, ¿no? Y tiene este prejuicio de que con el pendulito y todo esto que pierde la conciencia, o incluso vemos muchas otras intervenciones de ese tipo en redes sociales, a través de la hipnosis, tú lo combinas con esta parte de la decodificación biológica para poder, intervenir, ¿no? Es un match ahí que haces. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué te has encontrado, no? Para combatir, no sé si sería la palabra, pero para gestionar o saber, ¿no? Cómo gestionar estas crisis o trastornos o complicaciones de la ansiedad. Ujú. Em, en el caso específico de la ansiedad, tal vez no me ha tocado tanto utilizar las 5 leyes biológicas, Ujú. porque te digo, la ansiedad es muy amplia y Sí. pueden ser muchas cosas, muchos síntomas. Sin embargo, generalmente las personas que padecen de ansiedad tienen trastornos físicos. Es lo más común es que tengan trastornos físicos que no asocian y que de hecho no están asociados a su conflicto de tener ansiedad en el día o ataques de ansiedad. Pero, que es algo que te decía al inicio, yo lo que observo es que son estos micro hábitos que ya tenemos una forma estructurada de llevar nuestra vida y que no está siendo buena para nosotros por lo que sea. Y eso, además de producirnos ansiedad, pues nos produce gastritis, nos produce migrañas, nos produce dolores reumáticos, nos produce cualquier cantidad de síntomas. Entonces, generalmente la ansiedad la trabajo con hipnosis y te digo, esto es lo primero porque las personas que te consultan por ansiedad generalmente vienen muy cansadas de probar una terapia y otra, y parece que se resuelve, pero dura poco. ¿Por qué? Porque se necesita un cambio real de forma de vivir. Esa es la base. Finalmente, como la rana, nos tomó muchos años, y me incluyo porque este, este ritmo de vida que tenemos actualmente es difícil, es muy difícil mantenerse en la línea, en la cuerda floja y mantener bien la casa, el trabajo, las distancias largas, pues el ocio, ¿no? La vida, la convivencia, es complicado. Entonces, lo primero es ayudar a la persona a que por lo menos no tenga estas sensaciones tan horribles y eso yo lo trabajo con hipnosis. Una vez que hemos podido controlar las crisis, entonces sí vamos al cuerpo, porque si yo los dejo ahí, pues van a regresar a no poder dormir por la gastritis, a tener migrañas en las mañanas, todas las mañanas. Y eso, otra vez el cuerpo va a empezar a tensionarse y otra vez vamos a tener la ansiedad. Entonces es importante después entrar directamente al cuerpo y entonces sí, a lo mejor vamos para atrás en la vida, en la infancia. Yo inclusive he tenido casos en donde hay que trabajar el transgeneracional. En fin, hay muchas cosas ahí que se pueden abrir una vez controlamos lo más urgente. Ujú. Decías,
hace un momento que la parte de las 5 leyes biológicas era distinto a la decodificación biológica, porque uno es más como un mapa, ¿no? Como dices, del cuerpo para identificar, me imagino que algunos, patrones biológicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y la decodificación ya era más como para intervenir. Ujú. Sí, sí. ¿Y cómo funciona esto en el caso de la ansiedad o de cualquier otro que tú usas en tu clínica? Ujú. Mira, como en todos los ámbitos del conocimiento que se están formando, hay opiniones varias. Ujú. Ujú, Te hago un resumen corto de qué se trata. sí, Eh, las 5 leyes biológicas son un descubrimiento realmente fantástico que hizo un doctor alemán en la década de los años 80. Él era hace muy pocos años que murió, en el 2017. Era médico internista, radiólogo, además de ser teólogo, y la verdad es que era una eminencia. Y por una vivencia personal, eh, tuvo la muerte de un hijo en condiciones muy trágicas. Y después de este evento, él desarrolló un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de mama, que también era médico, su esposa. Y esto, como pasa con las personas brillantes, les dio que pensar, ¿no? O sea, él era radiólogo en una clínica oncológica, entonces sabía de cáncer mucho, manejaba a muchos pacientes. Entonces sabía que él no tenía riesgos, ni genética, ni hábitos. Vaya, fue muy claro para ellos que se muriera su hijo y desarrollaran esto. Y además en los órganos sexuales, ¿no? Después de todas sus investigaciones que fueron muy largas y de toda su vida que no fue fácil porque pues el Colegio de Médicos no aceptó con buena cara sus descubrimientos, inclusive le quitaron su licencia, muchas cosas. Pero ahí el conflicto es, se ha perdido la cría, hay que hacer otra. Y en 5 leyes biológicas siempre hablamos en términos como muy de la naturaleza. El clan, la manada, la cría, y volvemos otra vez al resentir profundo. Por supuesto que los padres pues, no están pensando en hacer otro hijo y ya con eso se les quita el dolor, no es así. Pero la biología sí, porque tenía una maestra que nos decía, para la biología es preferible que estés vivo a que estés completo, por ejemplo. Pues estás cojo, algo pasó, pero estás vivo. Para la biología la felicidad es que estés vivo, esa es su misión, que estés vivo y transmitas tu genética. Bueno, a partir de ahí, lo que pudo hacer el doctor Hammer es hacer un mapa muy claro de cuándo se enferma cada tejido y cada órgano en función de para qué sirve. Los órganos sexuales sirven para crear una cría, pues se van a enfermar cuando hay un conflicto en ese sentido. Por ponerlo muy resumido. Por eso es que no, las 5 leyes biológicas no nos dan pistas de cómo solucionar las cosas. A partir de ahí, muchas más personas, también muy brillantes, vinieron a complementar estos descubrimientos, ahora sí con técnicas de intervención. La descodificación biológica, nadie me lo ha dicho así, pero yo de todo lo que he estudiado, podría decir que se basa en intervenciones tipo Gestalt, porque trabajas mucho con el cuerpo, porque se trata de desanudar del cuerpo justo esas energías, esos nudos, esas vivencias que se quedaron ahí atoradas y que tienen mucho que ver con nuestro ser humano, porque evidentemente que compartimos todas las leyes biológicas, pues con todo el mundo animal, ¿no? Empezando por los mamíferos. También los mamíferos les pasan estas cosas, pero te voy a poner un ejemplo que nos ponían mucho cuando estudié esto, que es muy claro y además es como simpático, porque si tú tienes en la vida natural a un venadito o una gacela y de repente aparece el león o el tigre, pues a correr, ¿no? La gacela es a correr y Sí, literal con su vida.
Sí, sí, para la gacela solo hay de dos, o se salva o se la comen. Ujú. Y en ninguno de los dos casos va a pasar más de, voy a exagerar, la verdad es que no lo sé, pero media hora en ese estado de alerta, y yo creo que es mucho, pero vamos a poner media hora, hasta una hora si quieres. Vamos a imaginar que los dos aguantan mucho y corre una hora la gacela. De una hora, punto. Y ya que acabó y se salvó, pues a lo mejor sí tiene que descansar un poco, pero ya sigue comiendo su pastito y ya. No se queda pensando, maldito tigre desgraciado, diario es lo mismo, estoy harta. No, pero nosotros sí hacemos eso. Entonces, por eso es que llegas a, llegas a tu casa y vives con la suegra y, maldita sea, otra vez. Y te vas al trabajo y te llevas en lugar de dejarla en la casa, por lo menos esas 8 horas te la llevas al trabajo. Es que, ¿qué voy a hacer? Ya estoy harta, ¿no? Entonces, ese una hora corriendo se convierte en permanente. Claro. No hay organismo que resista eso. Ya me olvidé por qué te estaba diciendo esto, pero, bueno, ya lo recordé. Las formas de intervención, que es la descodificación biológica, lo que ayuda es a identificar ese detonante y entonces sí, pues con la técnica que tú quieras, ayudarle a la persona a resolver ese conflicto, a hacer algo. En cuanto haces algo, tu cuerpo recibe la instrucción de ya. ¿Quién sabe qué pasó? No, no sabemos si desapareció el tigre, por fin se animó a enfrentársele, quién sabe. El caso es que ya no, ya podemos descansar. Y te digo yo, ya recordé, he visto que mucho de las técnicas que yo aprendí muy probablemente vengan como de la rama Gestalt. Ok. Aunque yo también uso Gestalt, pero me gusta mucho la hipnosis ericksoniana porque en Gestalt y en otras técnicas hay que pasar por el quiebre, Mm, ¿no? Bueno, mira, ahorita me voy a extender un poquito claro. porque eh, todo tiene ventajas y desventajas. Hay que pasar por el quiebre, a veces es duro, es doloroso, pues como sabemos, ¿no? En los procesos de terapia. Y entonces eso ayuda, soluciona el síntoma, solucionas a nivel psíquico también, listo. Pero cuando descubrí la hipnosis ericksoniana, yo dije, wow, esto está muy padre porque de una manera mucho más sutil puedes darle a la persona herramientas para que no tenga que pasar por ese trayecto de dolor, de quiebre, de lágrimas, y de todas maneras lo solucione. Pero fíjate que me he encontrado con que también hay gente que necesita ese milestone, ¿no? O sea, este antes y después. Sí. Y en la hipnosis seleccionada no tenemos esto, porque es tan suave, tan sutil, pasa el tiempo y solita la persona ve que hay cambios. No supo ni cómo. Hay quien lo prefiere así y hay gente que sí necesita el quebrarse, el llegar a su casa y sentirse muerto y decir, wow, qué peso me quité de encima. Y las dos cosas son válidas. Lo difícil es luego, no puedo yo preguntarle a la gente qué prefieres, ¿no? Es un poco, pues tengo que usar mi sensibilidad de terapeuta y decir, bueno, con esta persona voy a caminar por acá o vamos a hacer un trabajo que le permita un quiebre no tan fuerte y complementamos con hipnosis o cosas así. Wow, qué maravilla. Bueno, ahora sí, como decimos, esto es único, ¿no? Para cada persona. Sí, Y aunque tratamos de generalizarlo, pues, para que todos lo entendamos, sí creo que cada paciente presenta, pues, un camino único, ¿no? Para su sanación. Fíjate que yo en las observaciones que he tenido, como dicen, hay tantos síntomas que a veces no podemos, tal vez cargarlo, ¿no? Todo a la parte de la ansiedad o son complementarias. En este caso, tú decías que en la ansiedad regularmente o casi siempre estaban como otros síntomas, ¿no? Que a lo mejor ocultos o no ocultos están acompañando el proceso
de ansiedad. Y recientemente yo escuchaba algunos podcasts también de entrevistas a mujeres que están como en la perimenopausia y todo este proceso y cambio hormonales. Y todas, bueno, los comentarios en Facebook, grupos de Facebook, todo esto estaban, o sea, de acuerdo sí o sí en que había ansiedad y depresión, ¿no? Entonces me hace sentido ahorita que decías, es que hay otros síntomas alrededor y, por ejemplo, en mujeres con estos periodos u otras cosas hormonales u otras cosas, pues de otras enfermedades también o programas biológicos, está siempre la ansiedad, ¿no? Como factor ahí que nos llama la atención, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo verías la ansiedad? O sea, ¿cuál crees que sea desde la mirada obviamente del cuerpo y de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo también y que desconocemos? ¿Qué es lo que la ansiedad estaría diciéndonos? Yo creo que justo lo que dices, o sea, la ansiedad lo que te está diciendo es que hay algo que no estás pudiendo ver que necesita un cambio. Final, ¿no? O sea, Y a veces ese ejemplo que pones, y mira que ahora sí que sé de lo que hablo por experiencia propia, los cambios hormonales son muy duros porque no es tan fácil. Vaya, no hay un conflicto vivencial al que tengas que llegar y entender y resolver. ujú, Es más bien encontrar herramientas que te sean útiles a ti para sobrellevarlo. Pero exacto. sin lugar a duda que bajarle a la ansiedad es una gran ayuda, ¿no? Porque una cosa es pues nada más tener que taparte y destaparte todo el día. Ujú, Y otra es que le sumes a eso, pues que te dé pena, que pienses que te están viendo que ya te quitaste el suéter y te lo pusiste 5 veces. Entonces, con esa otra parte, pues sí podemos ujú. actuar y sí podemos darle a la persona herramientas que la empoderen. Esa palabra está un poco trillada, pero a Es mí no me importante, es desagrada valioso. Ujú, porque le puedes dar herramientas para no estar pensando en eso, ¿no? ujú. Y procurarse su confort en lo que necesite, de la Así es, forma que lo necesite. sí. ¿En tu historia personal has vivido ansiedad? Ay, esa es una muy buena pregunta. Ahora que me preparaba para esta plática, Ujú, eh, sí, pero no como en la vida. ujú, Hace muy poquito, este año, fui a bucear por primera vez ujú. y pude bajar después de un buen rato de estar ahí con el maestro que fue muy paciente conmigo, Sí. pero ya abajo me dio un ataque de ansiedad y me tuve que salir. Y Mm, yo pensaba, wow, no, o sea, por supuesto que no me gustó y no quiero volver a vivirlo, pero fue muy valioso para mí ujú, porque entendí lo que la gente realmente sufre. ujú. Es una cosa horrenda, Sí, horrenda. Y ahora veo que cuando estoy en una situación, pero muy poquito parecida, porque también, vaya, estar abajo del agua es otra cosa, claro. pero inmediatamente conecto con esa vivencia. O sea, yo soy consciente de cómo eso fue mi detonante para de ahí mi cuerpo dice, a ver, ¿cuál ha sido mi psique, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación más peligrosa que has vivido? No, pues esta. Y de ahí partimos. O sea, no sabemos qué está pasando afuera, pero de ahí partimos. Y entonces es un trabajo mental, o sea, en mi caso, que me sirve mucho para con mis consultantes. Es un trabajo mental de darme cuenta que aquí estoy rodeada de aire, no pasa nada, ¿no? O sea, y ahorita seguramente llegaremos a qué hacer en un ataque de ansiedad. Y es lo primero que hay que hacer, conectar con tu respiración y Exacto. tomar menos segundos para inhalar que para exhalar, porque el cuerpo, una vez más, no sabe, afuera no sabe lo que está pasando, sabe lo que tú, el resentir que le estás transmitiendo. Entonces, si tú inhalas en 4 y
puede ser, si no te da ansiedad, porque puede ser que te dé más ansiedad si yo te digo, ahora reténlo 4, no, mm, no, pero tú lo sueltas en más, en 5, en 6, en 7, esa es una indicación directa para tu cuerpo de que todo está bien. mm, Y si aguantas unas 4 respiraciones así, el ataque cede. ujú. Así es. Siempre la respiración es como, yo siempre digo, nuestra vieja confiable, Sí. ¿no? Que es básica, digamos, para poder afrontar en primer lugar, salvo cuando están en alguna hiperventilación, que así pues sabemos que en ese momento no es tan posible, ¿no? Y cuéntanos un poco como qué herramientas podrías dejarle a nuestro público que nos está viendo y escuchando, de las que tú ahora sí que en tu práctica has podido transmitir y que sean a lo mejor muy efectivas. Esta es una, por ejemplo, la de esta respiración. ¿Qué otras recomendarías que la gente puede usar a lo mejor para, ya sea para un ataque o simplemente para cuando esté transitando un episodio de ansiedad? Sí, sí, definitivamente que la respiración es lo primero. Ujú, Y a veces cuesta trabajo, cuesta porque la mente ya agarró camino, ¿no? Pero por eso, como dices, la vieja confiable es tan importante porque te ancla y en realidad nadie deja de respirar. Se siente otra cosa, pero nadie deja de respirar. Otro ejercicio que eh, puede ser útil, sin embargo, requiere como más, eh, pues que la persona no esté eh, ¿alterada o tan? Ujú, tan alterada, ¿sí? Es imaginarse una escalera. ujú, Imaginarse una escalera y hacer los movimientos de que está subiendo la escalera. Y si hay alguien cerca de ella que le pueda ir diciendo cosas que sepa que le gustan, la comida deliciosa que te comiste el otro día, el helado, la playa, todo lo que pueda, mientras la persona sube la escalera y cuenta los peldaños y se imagina que va subiendo la escalera. Todo esto es el hielo, ¿no? También hay a quien le sirve ponerse hielo en las manos o acá en la nuca. Son cosas que lo que buscan es sacar a la mente de ahí donde ya se encajonó. ujú, Si es posible, a mí, por ejemplo, me sirve, pero yo insisto, nunca he padecido un ataque de ansiedad así fuerte, ujú, pero también podría servir, busca 3 objetos que veas y descríbelos. Veo una silla de estas características, veo una pantalla. Busca 3 sonidos que escuches y descríbelos. Detecta los olores que sientes y descríbelos. Y esto lo mismo, va sacando a la mente de ese estado. ujú. El punto es ese, ¿no? Sí, Sacar la mente. Lo que sí podemos decir que no sirve es decirle a la persona, cálmate, claro. Ujú, porque la persona ya sabe que se tiene que calmar, no necesita que nadie se lo diga. ujú, Y es más, agrava la situación porque no puedo. O sea, sí quiero, pero no puedo. Entonces es como el no pienses en el elefante. ujú, No, exacto. pues ya no se pudo, ¿no? Si yo no Claro. quiero que pienses en el elefante, pues entonces te hablo de la alberca, te hablo de que se fue la luz, de lo todo menos cualquier cosa que esté relacionada con el elefante. Así es. Y también los síntomas que después acompañan, ¿no? Porque mucha gente ya presenta irritabilidad, obviamente el insomnio, las contracturas musculares, ¿no? Mucha gente siente hormigueo, siente que se le duermen partes del cuerpo, o sea, como que todo nuestro sistema pues empieza a cambiar y también altera de alguna manera nuestra relación con los demás, ¿no? De inmediato, mucha gente o se aísla o está peleado con todo mundo o pues sí no se siente tampoco como reforzado en sus ambientes, ¿no? Más cercanos, o sea, creo que sí cambia un montón de cosas, aunque no, queramos, ¿no? Y por eso muchas veces la gente o no se percata de que está teniendo ansiedad y que sus reacciones puedan ser por esa condición, ¿no? ¿Cuándo crees tú que ya podríamos,
decía yo en el episodio pasado, como nuestros límites, ¿no? ¿Hasta dónde podría ser nuestros límites, en este caso en tu práctica clínica con estas dos enfoques, donde ya no podríamos avanzar más y a lo mejor se pasa a otro, no sé, a psiquiatría, ¿no? O pues medicación. ¿Hasta dónde tú has sentido que es el límite? Sí, esta es una excelente pregunta y es un punto interesante e importante. Yo no soy partidaria de la medicación. Yo me imagino que todos los terapeutas que nos enfocamos en cosas más alternativas, pues discrepamos, Así ¿no? es, Sin embargo, sin embargo, pues tampoco soy partidaria de la medicación en cualquier otra cosa, pero si me duele la cabeza me tomo una pastilla. Y si tengo inflamación, pues me tomo un desinflamante. Y si tuviera alta el azúcar, pues me tomo una pastilla porque pueden ser condiciones riesgosas. ujú, Entonces, eso por el lado de la medicación y la psiquiatría. Aunque yo la verdad es que nunca he mandado a nadie, o sea, no me siento cómoda recomendando a alguien que se medique, ujú, porque es como, es un atajo que nos impide ver que en este atajo el camino central lo dejamos todo cochino. Es mejor ir por el camino central, barriendo, limpiando, cansándonos, recogiendo la basura, que tomarnos el atajo y llegar a la meta, porque todo lo que quedó en medio, pues ahí sigue pudriéndose y ensuciando el camino, ¿no? Pero quizás si me llega, que no quiere decir que no haya tenido pacientes que prefirieron la medicación, sí los tengo, pero no porque yo los haya derivado. claro. Ujú, Siempre sucede, y yo creo que es una condición del ser humano, hay cosas para las que no nos sentimos todavía capaces. ujú, Por eso tantas cosas, las adicciones, la sobremedicación, y sin embargo es válido. No todo el mundo está listo para enfrentar eso que trae adentro y que tanto le molesta. Entonces, yo más bien diría que al contrario, la condición para poder empezar un proceso terapéutico es querer hacerlo, es querer cambiar y estar consciente de que va a doler y de que es un proceso de transformación que puede ser incómodo, puede tener días dolorosos, pero cada paso y cada día la persona se va a acercar a la sanación y a la sanación luego es como también abstracto. Yo creo que la persona se va a acercar a su mejor versión, ujú. a su versión más estable, más en paz, más ecuánime, y de ahí todo lo que quiera seguir creciendo para arriba, porque tú sabes que el autoconocimiento no se termina. Así es, nunca. Bien, muy bien. ¿Qué podrías dejarles como algún mensaje, una frase de pues todo el acompañamiento que tú has tenido en procesos de ansiedad y en combinación, ¿no? Con otros padecimientos? Algo que te gustaría como compartir, Liliana. Pues yo quisiera decir que a cualquiera que nos haga el favor de escuchar este podcast, que todos en la vida, todos los días nos enfrentamos con situaciones como que de repente se nubla y cae una tormenta que no nos avisa y no nos pregunta, pero siempre tenemos la certeza de que va a dejar de llover y va a volver a salir el sol y puede ser que al día siguiente vuelva a llover, pero nunca nos cabe una duda de que va a cambiar y eso, así es nuestra vida. Las tormentas no son eternas, las olas gigantes tampoco son eternas, y así como cualquier mar puede ser amenazante y dar miedo, también puede ser una alberca disfrutable en donde te puedes meter a nadar y salir rejuvenecido. Ay, qué maravilla, como dicen,
también importa mucho la narrativa, ¿no? Que te cuentas acerca de las cosas que estás viviendo. Qué importante. Bueno, Liliana, pues cuéntanos dónde atiendes, cuáles son tus redes sociales para quienes te quieran contactar, Claro que sí. Yo atiendo en mi consultorio que está por el sur, ¿sí? en Tepepan, Muy bien. Ujú. y te comparto, mis redes sociales son como de psicología, pero Liliana Olvera, todo junto. Muy Estoy en bien. Instagram y en Facebook y también atiendo en línea. La verdad es que con la pandemia todos descubrimos el Zoom y tengo consultantes que inclusive viven cerca de donde tengo el consultorio y prefieren en línea. Sí. Es que Sí, muy bien, ¿no? No tienes ni que salir de tu casa. sí, cambió mucho, ¿no? También la práctica. ¿Y la hipnosis se puede hacer también a través de Zoom? Totalmente, sí. Qué Sí, sí. maravilla. Oye, Liliana, pues muchas gracias por esto que nos compartiste. En realidad es muy revelador y muy nutritivo, además tener esta otra mirada más integrativa también. Eh, Espero que nos acompañes en otros capítulos porque hay varios temas que yo sé que también te especializas y que nos gustaría que nos compartas. Yo te invito ahora sí que siempre a este espacio Gracias, Lina. para ponernos de acuerdo y tengamos más temas, ¿no? En los que nos puedas, Claro que compartir. sí. Bien. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Liliana, por estar en este episodio, que es nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Les agradezco mucho también a quienes nos escuchan, nos escucharon a través de todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Espero que les haya gustado este capítulo. Compártanos sus dudas, preguntas, ya saben cómo localizar y contactar a la psicóloga Liliana. Y bueno, pues recuerden seguirnos, darle compartir este video, un like, suscríbanse también y pueden consultar terapia diaria, pues en todas las redes sociales también estoy como Psic Linda Lora. Entonces, muchas gracias y nos vemos para el próximo capítulo. Gracias, Liliana. Bye Adiós, bye. Linda.